y un cuerpo de un animal que se asemejaba a un burro, unas pezuñas. Entonces, cuando lo impacta con la bala, se materializó, que gritaba del dolor por el impacto de la bala. Era una entidad parecida a un burro, un rostro horrible, feo, con orejas de burro pero gigante. Mira, yo vengo de la zona sur. Mi pueblo es Elías Piña. Y allá nosotros hemos crecido con los haitianos. Y con los haitianos hemos aprendido muchísimas cosas de las que ellos saben. Fija y atentamente lo observaba, mientras el soldado me contaba los detalles de cómo vivió la experiencia que todos queremos escuchar. Eso que me pasó esa noche, eso fue increíble. Mientras él hablaba, yo no le quitaba la vista de encima, porque verdaderamente estaba intrigado con los detalles de cada suceso que él me narraba. Te estoy diciendo que ningún guardia se quedaba en ese lugar, porque es que era insoportable. Eso era insoportable. Era el mismo diablo que estaba ahí, el mismo diablo. El soldado no era de la misma región que yo. Él era de la zona sur del país. Resulta que la zona sur de la República Dominicana es la región fronteriza con la República de Haití. Y, como habrá de suponerse, la región de la frontera dominicana tiene o sufre de ciertas influencias culturales en determinados momentos de la historia, incluso económica, de sus vecinos, la República de Haití. El soldado, como muchos otros de la región, según lo que él mismo me narraba, creció con los haitianos, jugando con haitianos. En la escuela muchos estudiantes eran haitianos, y tanto estos como sus padres, vecinos, incluso los mismos dominicanos, puesto que ya era normal entre ellos el hecho de que ciertas costumbres de los haitianos se difundieran entre los locales como algo normal, como algo propio de nuestra región, aunque realmente no es así. Él me decía que allí estas historias de los bacá, de los brujos, de los hechizos, las maldiciones, los amarres, eran muy comunes, puesto que es propio de la cultura de los haitianos, y al esto estar viviendo en la región, esas costumbres pasaron a los dominicanos de la zona fronteriza. Él era específicamente de la región de Elías Piña. Ese es su lugar de origen. El soldado me comentaba que la situación que se presentó en la Fortaleza Patria del municipio de Constanza, donde ya dijimos que tienen asiento los cazadores, era una situación un poco compleja, fuera de lo común, que tentaba incluso contra la dignidad del 6º Batallón de Cazadores. ¿Por qué decimos contra la dignidad del 6º Batallón de Cazadores? Pues desde hacía años la institución, la fortaleza, tenía problemas con un puesto de servicio que estaba ubicado en el municipio. Los soldados que prestaban servicio allí salían corriendo, abandonaban el puesto, se negaban a ir al lugar a prestar servicio, supuestamente por distintas situaciones que se presentaban. Manifestaciones extrañas, sonidos extraños, ruidos diabólicos, apariciones de animales con características demoníacas. Y esto, como debemos imaginar, a una institución como el 6º Batallón de Cazadores,
que tiene fama aún hoy día de ser una institución respetable en base a su credibilidad en el cumplimiento de las misiones, no le daba una buena imagen, porque sus soldados, los cazadores, salían corriendo de un punto en donde debían proteger, cuidar y hacer frente a cualquier circunstancia que se le presentara. Un monto y unas orejas grandísimas. Pero dirán ustedes, cosa que cualquiera puede pensar, que los soldados están preparados para la guerra, están preparados para el combate, con seres vivos de carne y hueso, pero no para enfrentarse a entidades sobrenaturales, espirituales, de características demoníacas. Y en realidad es lógico que pensemos eso. Y de hecho, lo mismo pensarán los soldados que salieron huyendo del lugar, que ellos estaban preparados para enfrentarse a otra cosa, no a eso. En virtud de esa situación, la fortaleza no encontraba una solución viable, puesto que aunque tenían buenas armas, municiones, equipos de combate, ¿cómo enfrentaban una entidad sobrenatural ante los cuales los soldados, sus entrenamientos eran ineficaces, sus armas eran inútiles? Era insoportable, era el mismo diablo que estaba ahí, el mismo diablo. Yo me imagino, no estaba en la fortaleza en ese entonces, puesto que lo que estoy narrando, que el soldado me contó en el año 2007, cuando estábamos detenidos en la cárcel de la fortaleza, por faltas internas de la institución, ocurrió entre el año 2000 y el año 2007. Digo esa fecha porque él no me dijo el año, pero en virtud de las cosas que me contó, me decía que pasó hace par de años. Es decir, que pongo la fecha entre el año 2000 y el año 2007, que era el año en que estaban en ese momento. Entonces, ante esa situación, el soldado que se entera de lo que está pasando, el que está preso conmigo, que me está contando la historia, con los conocimientos que tiene del tema, se acercó a los superiores, solicitó que le dieran una semana para irse a su pueblo y allá hacer un trabajo para que luego lo enviaran al lugar. El lugar en cuestión es un punto muy conocido en Constanza. Es el comedor económico, es un comedor público del gobierno que venden comida barata para personas de bajos recursos, y en el día enviaban un guardia que ayudaba a la organización de las filas y mantener el orden, pero en la noche, para cuidar las instalaciones, enviaban otro soldado para que amaneciera en el lugar. Entonces este soldado logra convencer a los superiores para que lo envíen a Elías Piña, le den esa semana. Cuando él se va a Elías Piña, va donde un brujo y le explica lo que está sucediendo en el comedor económico de Constanza y lo que está sucediendo con los soldados que no quieren ir a prestar servicio al lugar. Por tanto, le solicita una solución. El brujo prepara varios tiros. ¿Qué es preparar varios tiros? Bueno, es como el soldado no entró en esos detalles, pero aquí eso es algo, digamos, conocido, lo que son las preparaciones. Pues hay personas que supuestamente se preparan con un resguardo, una especie de amuleto protector para salvaguardarse de problemas que puedan tener con otras personas o circunstancias que puedan tener en el diario vivir. Del mismo modo, el soldado o el brujo le prepara al soldado varios tiros, o sea, se lo ensalma, le hace alguna especie de hechizo con el cual el soldado puede
enfrentarse a la entidad que está molestando a los soldados, que está espantando a los soldados del comedor económico. ¿Qué ocurre? Esa preparación el brujo la hace porque esas entidades no responden, o sea, no sufren ningún daño a un disparo de un arma convencional, de un tiro normal, que sí puede lastimar, lesionar, matar a cualquier persona viva, pero no a una entidad de esa. Por lo cual el brujo prepara varios tiros. El soldado, ya con esa preparación de las municiones propias de su arma de trabajo en la fortaleza, regresa a Constanza y se va al comedor económico. Va a prestar servicio al comedor económico, amaneciendo como le tocaba a los que amanecían en el lugar, pues entraban a las 6 de la tarde, como nos pasó a nosotros en la escuela del Mimero, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. El soldado entraba de 6 de la tarde a 6 de la mañana en el comedor económico. Esto es un rico trago de una mamajuana. La mamajuana es una bebida tradicional dominicana y esta está preparado con diferentes plantas medicinales y que le dan un toque exquisito a esta bebida. Yo le he hecho miel para que miel y con los palos de canela que tiene le da un toque como es. Yo no bebo, pero esto es como una especie de copita de vino, digámoslo así, o como la taza de té del capítulo anterior. Entonces el soldado, cuando llega al lugar, se prepara para acostarse, se acuesta y me cuenta que exactamente a las 12 de la noche empezó la película. Él dice que se escuchaban los platos las bandejas del comedor económico, una especie de bandeja grande donde se ponen los platos para las personas que comen en el mismo lugar. Se escuchaban cayendo, como que alguien las tiraba, o peor aún, las estrellaba, las lanzaba. Me cuenta el soldado que se escuchaba un fuerte viento en todo el lugar que estremecía la infraestructura del comedor, a pesar de que esa infraestructura es de concreto. Se escuchaban unos ruidos, una especie de aullidos, pero que no eran unos aullidos de un animal conocido, sino como de un animal demoníaco, un animal fuera de lo común, un animal del más allá. El soldado se le engrifan los pelos, pero no tiene miedo, cosa que ya debemos imaginarnos, porque de donde todos los soldados están saliendo corriendo, él pide que lo envíen para enfrentarse a esa entidad. Entonces, cuando él está allá en el comedor a las 12 de la noche, que escucha ese desastre, que era de hecho una de las cosas que hacía que los soldados salieran huyendo, puesto que escuchaban esos ruidos demoníacos, esas cosas estrellando, y salían corriendo, porque no veían nada. Entonces el soldado, cuando está allá, que todo eso está sucediendo con él ahí, se prepara. Me cuenta él que a medida que el tiempo transcurría, la intensidad de aquellos sonidos diabólicos que tenían lugar en el comedor económico después de las 12 de la noche se intensificaron. Los ruidos, los maullidos, las estralladeras. Y él, cuando identificó por qué lugar venía esa entidad, puesto que se escuchaban pasos como de pezuñas que corrían en diferentes partes, en una, me cuenta él,
sintió que los pasos se dirigían hacia él en un momento dado. Entonces el soldado manipula su fusil, apunta y dispara. Cuando dispara, dio en el blanco y esa entidad se materializó. Cuenta él que cuando impactó la bala en el cuerpo de esa entidad, vio su imagen real. Cuenta él que era como una especie de burro gigante, grande en comparación con los burros que sabemos que son pequeños, pero con unas orejas exageradamente grandes. Eso fue lo que él más le llamó la atención y la característica que más resaltó de la imagen de esa entidad cuando la impactó con la bala. Unas orejas exageradamente grandes. Feo, no era un burro, tengamos eso claro, era una entidad parecida a un burro. Un rostro horrible, con orejas de burro pero gigante, y un cuerpo de un animal que se asemejaba a un burro, unas pezuñas. Entonces cuando lo impacta con la bala, sale corriendo, se devolvió por el camino en que venía, corriendo. Contó él que gritaba del dolor por el impacto de la bala. Y se fue, y se fue, y se fue, y se fue. Hasta ese día estuvo esa entidad demoníaca visitando el comedor económico de Constanza, molestando a los soldados del 6º Batallón de Cazadores que iban a prestar servicio a ese lugar y que salían corriendo. Ese soldado, del cual no recuerdo el nombre, de hecho, siendo sincero, ni siquiera se lo pregunté. Él no me lo preguntó a mí, yo no se lo pregunté a él, no nos detuvimos a pensar en el nombre, en cómo te llamas, no me detuve a pensar en que esa historia yo le iba a estar contando 16 años después, 17 años después, en un podcast para ustedes. Ni siquiera yo soñaba con hacer este tipo de cosas. Simplemente era un soldado que lo que sabía era poner la bala en donde ponía la mirada. La historia de ese soldado es una muestra interesante de lo que son las influencias culturales de la República de Haití en la cultura dominicana. El soldado incluso hablaba creol. Él dominaba a la perfección el idioma de los haitianos por la afinidad que tenía con ellos después de haber crecido y jugado con niños de la República de Haití que vivían ahí en Elías Piña. Y este soldado no solamente dominaba el creol, sino sus creencias, sus prácticas. Por eso él tenía tantos conocimientos con relación a lo que a nosotros nos sucedió en la escuela y sabía que lo que allí había era un bacá. Y nos cuenta que lo mismo que había en el colegio, en el comedor económico, era un bacá. Pues este tipo de entidades se manifiesta de esa manera y esas son las acciones en que ellos incurren cuando se encariñan con un lugar, cuando se cogen con un sitio y con lo que están ahí. Con molestarlo y con las molestias pueden ir a puntos peligrosos, como le pasó al soldado que estuvo en la escuela, a donde nosotros estuvimos, que lo golpearon y le quitaron el fusil. O sea, le tumbaron el fusil. El soldado no sabía que estaba peleando con un bacá y él, como era una sombra negra, lo identificó en lo oscuro, enfrente de la escuela, lo identificó con un ninja. Recuerden que eso fue lo que pasó, los que vieron el capítulo anterior. Entonces, esa historia me marcó porque fue la primera historia, la de la escuela, en que yo fui protagonista de una situación paranormal a ese nivel. Y la historia del soldado me marcó porque
el tipo fue un bacano. El tipo fue un verdadero protagonista de una historia en donde su unidad, el 6º Batallón de Cazadores, los que iban a ese lugar, no podían hacer nada y salían corriendo. Y él fue quien se puso los pantalones e hizo lo que su conocimiento le permitió hacer. Porque obviamente el tipo sabía, él sabía de eso. Es decir que esta unidad del 6º Batallón de Cazadores de Constanza, dentro de tantas historias que ha tenido, enfrentándose a los guerrilleros antes de ser el 6º Batallón, cuando era la 12ª Compañía perteneciente a La Vega en la dictadura de Trujillo, enfrentándose a los comunistas que vinieron en el 59, en el 14 de junio, luego en el 73, cuando ya es batallón, enfrentándose a Camaño y su grupo, ahí en Valle Nuevo, y luego después enfrentándose a diversos grupos en protestas y guerrillas urbanas en las ciudades dominicanas, tanto en Santo Domingo como en Santiago. Pero también se han enfrentado a entidades sobrenaturales en varias ocasiones. Esa del comedor económico, la que nosotros como cazadores tuvimos en la escuela, no fue la primera, ya conocen la del comedor económico. Pero la del comedor económico tampoco fue ni la primera ni la última. Hay una historia que tuvo lugar con esa unidad del 6º Batallón de Cazadores en el año 1986, en donde 91 soldados se enfrentaron a una entidad demoníaca que peleó con ellos en las montañas de Constanza. Pero eso será en una próxima entrega. Savanat Panea, revelando el misterio.